Bendiciones a todos en esta preciosa tarde, a todos los miembros de la Iglesia Cristiana Betel principalmente, y luego también a aquellas personas que puedan escucharnos en esta tarde. Estamos transmitiendo en vivo para todos, enviándoles un saludo. Hermanos, todos estamos, como les decimos, muy tristes, creo yo, sufriendo por estar en la casa de Dios. Todos extrañamos estar en este lugar, estar en la casa del Señor. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Así que a todos les enviamos un saludo y esperamos muy pronto estar en este lugar adorando al Señor. Extrañamos, hermanos, aún al ministerio de alabanza aquí en la iglesia, a los ujieres sirviendo en la iglesia, los extrañamos en este lugar, y vernos y saludarnos, darnos la mano y luego adorar al Señor. Y hermanos, ver descender la gloria de Dios en este lugar y también sentirla, disfrutar de ella. Extrañamos todo eso y creo que es el sentir de todos, de la mayoría. Sabemos que hay gente que incluso ha estado muy triste, llorando porque no pueden estar en la casa de Dios. Y creo que a todos nos está sucediendo esto. Así que después de este saludo, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a tener una meditación de la palabra del Señor en esta hora. Esperamos que el Señor pueda ministrar sus vidas en esta hora. Vamos a leer el profeta Habacuc, el capítulo 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron los montes y tuvieron temor. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza del impío, descubriste el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Amén, bendito Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta preciosa hora. Y esta palabra está dirigida a todos los hermanos que estamos en un momento difícil. Y es como tener confianza en medio de la adversidad. Habacuc, hermanos, desarrolló su ministerio en tiempos muy difíciles, en un caos mundial como el que estamos viviendo hoy en día. Así fue el tiempo en que vivió el profeta Habacuc. Habacuc significa abrazo o el que lucha con Dios. Se cree que era un levita, un profeta que profetizó en tiempos de grandes crisis en Israel. Crisis mundiales. El imperio asirio, que era el que gobernaba esa región, había sido destrozado ya por el imperio de Babilonia que se estaba levantando. Según la profecía de Nahum había profetizado la destrucción de Nínive, algo que se veía imposible. Pero un día se levantaron los caldeos y en el año 612 a.C. fue destruida Nínive. Egipto, después que Nabucodonosor llegó a Judá en el año 609, Egipto también fue destruida en la gran batalla de Carquemis, más o menos en el año 605. 20 años más tarde, fue destruida toda Judá y llevada cautiva. Estos son los tiempos en que le tocó que profetizar al profeta Habacuc. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos difíciles, de grandes crisis. Lo que estamos hoy pasando, hermanos, no lo habíamos visto antes, pero el tiempo se está acercando. El Señor está a las puertas. Es tiempo que nos preparemos. Y allí donde estamos, en nuestros hogares, hermanos, solamente la fe puede sostenernos. Muchas veces dijimos que el día que no pudiéramos estar en la casa de Dios la íbamos a extrañar. Hoy se ha llegado ese momento. Así que sabemos que por las tardes tenemos oración en la iglesia. Siempre ha habido oración a las 6 de la tarde. Así que cada uno de ustedes ahí donde se encuentran, a las 6 de la tarde, hay que buscar la presencia de Dios. Hay un poder que nos sostiene a los cristianos y es el Espíritu Santo de Dios. La fe nos va a sostener en los momentos difíciles. Este pasaje que leímos es una oración. Por eso dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Pero la palabra hebrea significa oración en un himno, en una canción. Nos trae una gran enseñanza acerca de la oración. Entendemos por muchas razones que Habacuc era un levita, según lo leído en el último versículo del pasaje que leímos. Él comienza pidiendo en los versículos 1 y 2 que Dios avive su obra. Pide un avivamiento por la obra de Dios a pesar de lo que está pasando. La invasión para su pueblo se acercaba. En los primeros versículos del capítulo 1, en los primeros 4 versículos del capítulo 1, se encuentran las razones por qué Habacuc estaba preocupado, por qué le preocupaba la situación del pueblo de Dios. Número 1, clama a Dios ¿por qué no interviene para castigar a los pecadores, para castigar a su pueblo? Ese es el clamor de él. La maldad ha aumentado y dice, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué no intervienes, oh Dios, para castigar a tu pueblo? Las cosas que le preocupan a Habacuc son las siguientes: la violencia en medio del pueblo de Dios, la iniquidad en medio del pueblo de Dios,
la molestia en medio del pueblo de Dios, la destrucción, la contienda en medio del pueblo de Dios, la debilitación de la ley o la violación de la ley de Dios, la injusticia en medio del pueblo de Dios, el asedio del impío hacia el justo, y todo esto sucedía en medio del pueblo de Dios. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, donde aún en medio del pueblo de Dios se ve injusticia y que nos hemos apartado de la palabra de Dios. Que hemos dejado, hermanos, los mandamientos de Dios. Que hemos abandonado la ley de Dios. Que hay gente, hermanos, aún en medio de nosotros, que no se preocupa por las cosas de Dios, por la ley, por la palabra de Dios, por los mandamientos, por los preceptos de Dios. Abandonando muchos la casa de Dios, la iglesia, abandonando la fe, abandonando algunos la familia, abandonando a sus cónyuges, abandonando a sus hijos. Hay muchas cosas, hermanos, que no están bien en medio del pueblo de Dios en estos días. Y estamos en los últimos días. Esto es principio de dolores. Cuando Habacuc confronta a Dios y le dice, ¿por qué no haces algo? Todo esto está pasando en medio de tu pueblo, ¿por qué no lo castigas? Entonces, en el versículo 5 le dice, ¿por qué no lo castigas? Dios le contesta en el versículo 5 del capítulo 1 y le dice que está levantando a los caldeos, que está levantando a Babilonia para castigar a Israel. En el capítulo 2, Habacuc le contesta al Señor después de su respuesta, dice Jehová, le dice a Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Y volveré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Bendito Dios. Habacuc reclama enérgicamente a Dios. En el capítulo 3, en el versículo 2, le pide, Señor, cambia los tiempos. Si es posible que cambies los tiempos. Y si no, le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, Dios puede cambiar los tiempos. Dios puede cambiar lo que está pasando hoy. Dios puede transformar lo que hoy está pasando. Pero que si Dios no cambia lo que está pasando, que avive su obra en medio de los tiempos. Que allí donde estamos, donde nos encontramos, podamos buscar la presencia de Dios y sentir la presencia de Dios en nuestra vida. El profeta declara 4 cosas muy importantes. Y dice, he oído tu palabra y temí. He escuchado tu palabra y temí. Muchos hombres en la Biblia escucharon la palabra de Dios y fueron tocados por su palabra, como Isaías, el apóstol Pablo, Jeremías, Josías, que siendo un jovencito fue impactado por la palabra de Dios. El apóstol Juan, que recibió la revelación más grande de la Biblia, el Apocalipsis, fue impactado por esa palabra. En segundo lugar, la voz de Dios dice que le produce amor por su obra. Y le dice, mi Dios
Aviva tu obra en medio de los tiempos. En tercer lugar, pide que la obra de Dios se haga conocer. Que en medio del problema, le dice que su obra se dé a conocer. Que en medio de la dificultad, hermanos, se dé a conocer que hay un pueblo de Dios. Que no importa si no podemos estar en la casa de Dios, aunque la extrañamos. Que conozca el mundo que hay un pueblo de Dios. Dios sabe dónde están sus hijos, dónde estamos. Si estamos en un cuarto encerrado, Dios sabe que ahí estamos. Y Él le dice, Señor, que tu obra sea conocida en medio de la adversidad. Da a conocer tu obra. En tercer lugar, pide que la obra de Dios se haga manifiesta en medio del problema. En cuarto lugar, pide a Habacuc que Dios no se olvide de la misericordia. Y le dice, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Que la gracia de Dios hoy nos alcance ahí donde nos encontramos. Y le dice, Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Jehová, en medio de los tiempos, hazla conocer. Jehová, en la ira, acuérdate de la misericordia. Bendito Dios. Habacuc, en este momento, Dios ya le declaró lo que va a hacer. Y le dice, voy a castigar a Judá. Y Habacuc dice, Señor, pero lo que tú vas a traer son gente malvada. ¿Por qué vas a hacer esto? Si tú eres santo, si tú eres bueno, ¿por qué vas a hacer esto con tus hijos? En esta oración él ya aceptó lo que Dios tiene que hacer con su pueblo. Por eso él dice, he oído tu palabra y temí. He oído tu voz y temí. Y pudrición, dice, entró en mis huesos al oír tu voz. La adversidad se avecina y Habacuc lo sabía. Y dice, dentro de mí me estremecí. Quiere decir, tembló por debajo de mí. Y dice, estaré quieto, estaré en paz cuando suba el que va a invadir a su pueblo con sus tropas. Hermanos, en estos momentos difíciles, solamente el Espíritu Santo nos puede estar en paz, nos puede hacer estar en paz. Solo el Espíritu Santo nos puede permitir, hermanos, que estemos en paz. No hay otra forma, no hay otra manera. Hay alguien que vive dentro de nosotros y es el Espíritu Santo. Esperaré, dice Habacuc, que suba el que lo va a invadir con sus tropas. Lo que el profeta había oído, hermanos, era algo terrible. Era para espantarse. En el capítulo 2 le dice, espéralo, Habacuc, porque esto sin duda vendrá, y es una palabra firme. El mundo estaba siendo sacudido, hermanos. Estaba siendo estremecido por los caldeos que estaban conquistando todo el mundo. El mundo en el que vivimos hoy está siendo, hermanos, estremecido por lo que está pasando. Están cerradas todas las iglesias hoy casi en el mundo entero. Pero la palabra de Dios dice que esto es principio de dolores nada más. Lo que viene nosotros sabemos es algo difícil. Es algo terrible, pero el Señor está con nosotros. El Señor está de nuestro lado. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Él no se ha ido. Está ahí donde usted se encuentra y está el Espíritu Santo. Aunque Habacuc dice, yo acepto todo lo que viene y estaré en paz.
Procuremos estar tranquilos y tomarnos de la mano de Dios, que Él es el que nos puede sostener como sostuvo a los antiguos, que se sostuvieron viendo al invisible, aquel que no lo podemos ver, pero que lo podemos tocar, aquel que no lo podemos ver, que no lo podemos quizás tocar, pero lo podemos sentir en nuestra vida, que vive en nosotros. Aquel que un día nos bautizó con el Espíritu Santo todavía está aquí. Mientras que la iglesia esté en esta tierra, Él va a estar aquí con nosotros. Por eso Habacuc dice, estaré en paz. Cuando suba el que va a invadir al pueblo. No temamos al que mate el cuerpo, porque el alma no la puede destruir. Vienen cosas todavía más difíciles y debemos estar preparados. Llenarnos de fe, tomarnos hoy de la mano de Dios y esperar en Él. Oh bendito Dios. Y aparecerá, hermanos, dice Habacuc, trayendo desolación a toda la tierra. Era un ejército que estaba invadiendo toda la tierra. En el versículo 17 describe la devastación que harán los caldeos a todo el campo, a toda la tierra. Cuando el hombre se aleja de Dios, puede perderlo todo y sin ni siquiera disfrutarlo. Hoy nos damos cuenta de las cosas importantes que tenemos. Porque lo que hoy está guardado en el banco, mañana en una crisis económica se puede perder y ni siquiera lo vamos a disfrutar. Esta semana, para amanecer jueves, el Señor mostraba un sueño y veía un billete de A20 pendiente en un clip, los que se usan en las oficinas. Y en el billete estaba escrita una escritura que decía, estudia mi palabra y espera en mí. Porque lo que nos sostiene, nuestra alma, nuestro espíritu, es la palabra de Dios. Y por lo económico hay que esperar en Dios. Dios nos sostendrá. David decía, he vivido y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Dios se acordará de sus hijos. Cuando el hombre se aleja de Dios, puede perderlo todo. Eso dice Ageo, capítulo 1, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo diseparé, dice el Señor, de un soplo. Todo lo que hoy tenemos puede disiparse mañana. Lo verdadero, lo eterno, es lo espiritual. Esta vida es un momento y se acabará mañana. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de acercarse a Dios, ahí donde nos encontramos. No hay manera, no hay forma de acercarnos hoy a la casa de Dios, pero podemos. Dios está en todo lugar. Dios está ahí en su casa. Dios está en el camino. Dios está donde quiera que le busquemos, lo encontramos. Ahí en su trabajo, ahí en el carro, donde quiera que estamos, el Señor está allí. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Él sigue a nuestro lado. Hasta el día que la iglesia sea quitada de esta tierra, el Espíritu Santo va a estar aquí con nosotros. Hoy estamos pasando una situación difícil, pero el Señor está allí con nosotros para ayudarnos. Quien cree en Dios
tiene confianza. Si creemos en Dios, confiamos que Él tiene cuidado de sus hijos, que Él puede cubrirnos hoy con sus alas, que Él puede cubrirnos hoy con su sombra bendita. Aquellos que confiamos, que creemos en Dios, tenemos confianza en su palabra, que sabemos, hermanos, que Él nos sacará de todo esto. Y si Él viene esta noche, iremos a la presencia de Él para gozar eternamente. La venida del Señor se acerca, preparémonos cada día. Habacuc se goza en la salvación de Dios. Nuestro consuelo es que tenemos, hermanos, una salvación tan grande. Nuestro consuelo es, hermanos, que nuestra salvación fue comprada en la cruz del Calvario. No somos de este mundo. Y si hoy, hermanos, este cuerpo se desvaneciere, si hoy la muerte viniese por nosotros, el Señor nos está esperando. El Señor saldrá a recibirnos este día. Así que debemos de gozarnos en la salvación que el Señor nos ha dado. Estamos agradecidos, hermanos, porque el Señor ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha regalado una salvación tan grande. Y el cristiano debe de gozarse en la salvación. Debemos de hacer una extracción de las cosas. No ver todo el mundo, sino ver a Jesucristo. La palabra de Dios en Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hacer abstracción es en medio de una multitud encontrar a alguien con un color sobresaliente, con un color rojo, con un vestido rojo, y dejar de ver toda esa multitud y mirar a esa persona con ese vestido rojo. Eso es hacer abstracción de las cosas y fijar nuestra vista solamente en algo especial. Este es el momento de dejar de ver lo que está pasando en el mundo y mirar a nuestro Dios. Y poner los ojos en Jesucristo. Hermanos, en nuestra salvación. ¿De dónde viene nuestra redención? Cuando dice el salmista que alcemos nuestros ojos hacia los montes y que pensemos de dónde vendrá nuestro socorro, él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces ahí está nuestra redención. Pronto aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, en las nubes, y habrá lamento en esta tierra. Pero nosotros partiremos para estar en la presencia del Señor si le somos fieles. No importa dónde nos encontremos. Por eso dice que estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos en su casa, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Estarán dos en el molino, en un molino uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Así será la venida del Señor. Él viene como ladrón en la noche, y en medio de tribulación, en medio de sufrimiento, de ahí será sacada la iglesia. Nosotros no somos de este mundo. El Señor nos ha advertido que vienen cosas difíciles para este mundo. Debemos aceptarlo, igual que Habacuc, y decirle: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, en medio de los tiempos, haz conocer tu obra. Bendito Dios. Lo más grande que tenemos es nuestra salvación. Todo esto aquí se va a quedar. No podemos descuidarla. Él dice: con todo me alegraré en Jehová. Eso quiere decir, a pesar de todo yo me alegraré en Jehová. Habacuc no niega que hay problemas, pero no se deja vencer por los problemas. Está a punto de ser invadida su tierra y hasta su casa. Y él dice: yo estaré quieto cuando suba el que va a invadir al pueblo con sus tropas. Hay problemas y no los podemos negar. Dios nos está hoy preparando, nos está purificando, porque pronto viene el Señor. Algo otras ocasiones Dios deja continuar la tormenta y decide salvar a los tripulantes. Que se hunda el barco, porque esto le sucedió al apóstol Pablo. Dios tenía un propósito con Pablo. El barco se destruyó, se hundió, pero ellos quedaron vivos. Salieron vivos de ahí.
porque Dios tenía un propósito, llevarlo hasta Roma, llevarlo a la isla de Malta. Habacuc se goza en la fortaleza que Dios da. En estos momentos difíciles podemos gozarnos ahí donde nos encontramos. Dios es el que da esa fortaleza. El Espíritu Santo está aquí para fortalecernos. A pesar del sufrimiento, a pesar de la tristeza, podemos, hermanos, disfrutar de la presencia de Dios donde quiera que estemos. Él dijo, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que el Padre está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y eso donde quiera que estemos, ahí está el Señor con nosotros. Donde quiera que nos encontremos, ahí está el Espíritu Santo para llenarnos, para darnos fuerza, para sostenernos en medio de la adversidad, en medio del problema. La fe tiene que tener un punto de referencia. Como le decía hace un momento, tenemos que tener ese punto de referencia, el cual es Dios. Dejar de ver las dificultades y ver al Señor. Dejar de ver la tormenta. Por eso el Señor viene en la madrugada, a media tormenta, para que los discípulos dejen de ver la tormenta y puedan verlo a Él. En este momento que estamos pasando, pongamos nuestra mirada en el Señor y caminemos firmes hacia Él, porque se acerca el momento en que le veremos cara a cara. Se acerca el momento en que nos encontraremos con Él. Se acerca el momento, hermanos, que hemos estado añorando toda nuestra vida mientras hemos caminado en este camino, y es ver un día cara a cara al Señor, y se acerca ese momento. El Señor está a las puertas. Habacuc cierra el libro con 3 bellas afirmaciones. Y uno dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Nehemías dijo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La fuerza no va a venir del aliento de alguien, sino de Dios. En estos momentos tenemos que tomarnos de la mano de Dios y pedirle fortaleza. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, declara que la iglesia, cuando fue perseguida y los apóstoles fueron algunos puestos en prisión, se reunió la iglesia para pedir fortaleza al Señor. Y dice que aquel lugar donde se encontraban se estremeció. Hoy pidamos fortaleza al Señor. Fuerzas para enfrentar lo que viene. Fuerzas para no claudicar, hermanos, en medio del problema. Para no desanimarnos. Que esto nos fortalezca más, que cuando regresemos a la iglesia, vengamos, hermanos, con nuevas fuerzas, renovados en el Señor. Pidamos al Señor fuerzas, tanto físicas como espirituales, que nuestra fe no se extinga en estos días, que nuestra fe, lejos de extinguirse, hermanos, se fortalezca y que recibamos nuevas fuerzas para caminar en el Señor. Él dijo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Número 2, él dijo, el cual hace mis pies como de ciervo, hace mis pies como de gacelas. Y 3, y en mis alturas me hace andar. El Señor nos da fuerzas. Él es nuestro castillo, donde podemos refugiarnos. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro abogado. Él es nuestro consolador. Es nuestra fuerza. Es nuestra dirección, es nuestro sanador, Él es nuestro abogado, es nuestro médico por excelencia. Él tiene el poder para cuidarnos, para protegernos, dejarnos salir por la mañana y hacernos regresar con bien por la tarde. Él tiene ese poder. Él es nuestro juez, es nuestra dirección en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra y el Señor es nuestra dirección. El Señor nos da fuerzas. Él es nuestro castillo, nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Isaías 40:29
al 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él dice, Él hace mis pies como de ciervas. Eso quiere decir, Él nos da estabilidad. Él me da confianza. Hay un momento en que Habacuc, esta es una canción, es una oración, pero es una canción. Y Habacuc toma su arpa y comienza a tocar. Y comienza a decir oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Oh bendito Dios, te adoramos, Señor, en esta tarde y te bendecimos. Él hace mis pies como de ciervas, me da confianza y en mis alturas me hace andar. Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito Dios. Dice Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor triaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriste el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y él termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Bendito Dios. El Señor bendiga sus vidas, hermanos, en esta tarde. Queremos hacer una breve oración. No sé si el tiempo nos va a alcanzar, pero vamos a hacer una breve oración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo,
Traspasa, Señor, a través de esta pantalla. Llega ahí donde están tus hijos, Señor. Hoy pedimos fortaleza, mi Dios. Mira, Señor, el caos, Señor, que hay hoy en el mundo, mi Dios. Y aquí está tu pueblo, Señor, en medio de este mundo. Pedimos, Señor, dirección. Pedimos, Señor, fuerzas. Espíritu Santo de Dios, fortalécenos para poder enfrentar lo que viene, oh Dios. Aumenta nuestra fe, oh Dios. Que podamos mirar, oh Dios, más allá de lo que vemos hoy. Que podamos esperar en ti, Señor, en este momento difícil, oh Dios. Fortalece al débil, Señor, al enfermo, Señor, fortalécelo. Dale fuerzas a aquel que su fe se ha debilitado, que su fe, Señor, ha muerto. Llega hasta ahí, mi Dios, para fortalecer. Gracias, Padre bendito, gracias. Oh Dios eterno y poderoso, fortalece a tus hijos, Señor. Hoy, Señor, lamentamos delante de tu presencia, oh Dios, por tu casa, por tus atrios, Señor. Anhelamos, oh Dios, hoy tus atrios, mi Dios. Anhelamos, Señor, estar en el lugar que tú has elegido para que te adoremos. Padre mío, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Dala a conocer, mi Dios. Que a pesar de estar en nuestros hogares, oh Dios, el mundo sepa que aquí está tu pueblo. Que hay un remanente en esta tierra. Que el enemigo sepa, Señor, que hay un pueblo fiel que te sigue amando. Gracias, Señor. Sea tu nombre bendito para siempre. Gracias, gracias, Señor. Bendito Dios. Amén. El Señor les bendiga.